como el chip. Antes, antes hablamos a toda hora del Estado, del Estado, del Estado, del Estado. Ahora vamos a hablar más de otro tipo de sujetos que son los particulares, en ese caso. Entonces ahí es posible que ustedes no les cueste, pero sí van a tener una transición mientras se adaptan un poco del derecho público al derecho privado. Además de que eso es digamos que eso es una opinión personal, pero dentro de mi opinión personal, el derecho privado es un derecho un poquito más objetivo. Cuando digo que es más objetivo, es que el derecho privado es un derecho que es más pegado a la ley, más pegado a la norma. No obstante, tiene mucho debate, pero no tiene tanto debate como lo tenía de pronto el derecho público con el aspecto constitucional. Aunque hoy se habla de la constitucionalización del derecho privado, pero de pronto el derecho público era un poquito más debatible, de pronto ustedes veían allá mucho constitucional, mucho tema político. Acá hay muchas cosas que son exactas en ese sentido. De pronto hay algunas que son discutibles, pero la mayoría de cosas son exactas. Un hijo es un hijo, la esposa es la esposa, el esposo es el esposo. En una sucesión el que tiene el derecho y ya. De pronto los conflictos que se dan es porque la gente no acepta eso, pero es un poco más exacto el derecho privado. En ese sentido, pues ustedes se van a enfrentar a ver varias materias, como son bienes, obligaciones, familia, personas, sucesiones, que si ustedes se dan cuenta es como están divididos los libros del Código Civil. El Código Civil está dividido en libros y los libros están dedicados a esos temas. Entonces cada materia es dedicarnos a un libro de esos. Además es un derecho mucho más amplio. Si ustedes lo miran haciendo nada más un cálculo matemático, en el derecho público tenemos el CEPACA, que son como 300 algo artículos, ¿no? Y tenemos otras normas, ¿viste? Pero en el derecho privado tenemos 2.000 artículos, el Código de Comercio son más de 2.000 artículos, el Código General de Proceso que son como 600 artículos, y tenemos también todas las leyes que se puedan adicionar. Entonces es algo mucho más extenso. En lo que compete a esta materia, que se llama obligaciones, es una materia que es medular en todo el derecho. Suena un poco prepotente decirlo, pero es una de las materias más importantes en todo el derecho. Incluso para uno como profesor es un gran reto dar esta asignatura porque es base para entender muchas cosas jurídicas, incluso no solo en el derecho privado, sino en las otras áreas del derecho. En este sentido, nosotros vamos a trabajar, acá yo les voy a mandar, y el contenido temático es un contenido temático de alguna forma básico, no se puede ahondar a nivel de pregrado como yo quisiera, a nivel de posgrado ustedes ya más adelante lo podrán hacer, pero es un nivel básico donde vamos a ver conceptos bases del derecho de obligaciones y ustedes van a tener la base para entender otros temas de otras ramas del derecho. En ese sentido, pues vamos a partir por hacer una introducción al tema, que la vamos a partir de hacer hoy. Luego vamos a entrarnos en un tema que son la clasificación de las obligaciones. Después de hablar de la clasificación de las obligaciones, vamos a entrar a ver las fuentes de las obligaciones. Ahí nos vamos a dedicar un gran tiempo a hablar del contrato y del negocio jurídico como fuente de obligación. Y luego vamos a ver también todo lo que tiene que ver con la forma en que se transmiten las obligaciones y se extienden las obligaciones. Parece que fuera poco tema, pero es harto tema y este lo vamos a ir disgregando a medida que vamos a ir avanzando. Entonces, pues yo no me voy a poner en la tarea de leerle tema por tema, ustedes van a tener este documento, pero es más o menos la estructura de lo que vamos a manejar. Me interesa más explicarles cómo va a funcionar la clase. Eh, ¿Qué recursos y qué material de apoyo vamos a tener? Entonces, dentro de los recursos tecnológicos y dentro del material de apoyo, hago la claridad desde ya que no vamos a utilizar Moodle. Moodle no lo vamos a usar.
Entonces, si les aparece Moodle en la plataforma algún curso de obligaciones, allá no hay que entrar porque allá no vamos a hacer nada. Todo lo vamos a trabajar a través de clases virtuales por medio de Google Meet, por medio de esa plataforma. El link que están utilizando para la clase de hoy es el mismo link que se va a utilizar todo el semestre. Incluso ustedes ya quedaron agendados, ya les va a aparecer siempre la clase de obligaciones. Eh, y adicional a eso, vamos a utilizar formularios de Google Forms, que esos formularios de Google Forms son cuestionarios que se les envían. Ya les voy a explicar ahorita más adelante cómo lo vamos a trabajar. Y todas las clases quedan grabadas y quedan cargadas en YouTube, en un canal de YouTube, donde están grabadas todas las clases que yo doy, de todos los cursos. Entonces, el link de ese canal de YouTube, yo se los voy a enviar en el correo. Yo no les voy a enviar cada semana la clase ni el link de la clase. Ustedes ya van a tener el link del canal de YouTube y ya tienen acceso y allá encuentran absolutamente todo. Entonces, no, porque hay quienes me escriben diciéndome, profe, mándeme la clase. No, la clase queda ahí grabada. Y ahí ustedes van a encontrar que va como en orden cronológico y pues van a encontrar otras clases que yo también doy este semestre. Entonces, esa herramienta es la que vamos a utilizar como tal. Adicional a eso, pues vamos a hacer una dinámica de la siguiente forma. Yo les voy a mandar semana a semana las lecturas para la semana siguiente. Entonces, yo les voy a mandar lecturas. Ahorita hay una dificultad con el acceso a la biblioteca, entonces acá yo les relaciono una bibliografía, pero sin embargo, como puede haber dificultad para obtener bibliografía, yo les voy a mandar semana a semana las lecturas de cada tema que vayan a ver. La idea es que ustedes lean eso, por lo menos hoy les envío el plan de actividades remotas que les estoy mostrando con la lectura. La idea es que ustedes miren eso y después de que miren eso, esto, lean eso, lo estudien. Vamos a tener la clase. En la clase explicamos el tema, pero lo explicamos de una forma más práctica, no solo conceptual, y resolvemos dudas. Posterior a eso, ustedes realizan las actividades que yo les voy a dejar, ahorita les hablo de eso, y pues ahí tienen un triple proceso de aprendizaje. Leen, atienden la clase y realizan la actividad, y pues ahí están repasando el tema. Eso es con la finalidad no de mantenerlos ocupados, sino con la finalidad de que el proceso pedagógico y de enseñanza sea mucho mejor. Porque si uno solo lee, le hace falta entender con ejemplos. Si uno solamente lee ejemplos, ve ejemplos, pero no lee, se queda acorde en la parte conceptual. Entonces todo va de la mano. Eh, También puede que les mande material audiovisual, o sea, algunos videos relacionados ahí con eso. Los cuestionarios. Entonces los cuestionarios serán formularios de Google Form que yo les mande semana a semana. Esta semana en esta clase no les voy a mandar porque lo que vamos a ver hoy, digamos que todavía es muy introductorio, pero la idea es que a partir de la otra semana les voy a mandar cada semana un formulario. La idea es mandarles el formulario el mismo día de la clase, o sea, hoy, y que ustedes tengan hasta el domingo para resolver el formulario. ¿El formulario en qué va a consistir? Casos. No voy a hacer preguntas conceptuales, solamente casos. Y ese caso va a tener 5 preguntas tipo test. Entonces, los que ya vieron clase conmigo saben que yo mando un caso donde dice que un caballo, que un señor que compró un carro, que algo así. Y ustedes ahí tienen que determinar en las preguntas aspectos prácticos. ¿Por qué hago eso? Pues la finalidad es también de irlos preparando para el modular, porque en el modular prácticamente lo mismo. Usted analice un caso y resuelva y analice la respuesta de forma práctica. Entonces, por eso lo voy a hacer de esa manera. Sin embargo, también voy a evaluar de otra forma algunos temas conceptuales. Si alguno en algún momento tiene alguna duda, porque yo no estoy pendiente mucho de lo de que levantan la mano y eso. Entonces, me interrumpen, no hay problema. Las notas.
Las notas van a estar divididas de la siguiente manera. Entonces vamos a tener 4 notas en el semestre. Según las instrucciones de la universidad, solamente se hace un reporte de notas. Y el reporte que se hace al finalizar el semestre. Sin embargo, a ustedes se les debe ir informando cómo van sus notas a lo largo del semestre. El reporte final es el que se carga en el CIA. Entonces voy a arrancar de atrás hacia adelante. El último 30% es el examen final del sistema modular. Ese vale el 30%. Para aquellos que no presentan modular, les voy a hacer un examen final similar, o sea, con unos casos, pero solamente preguntando sobre obligaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que los que van al modular presentan los casos, pero tienen que resolverlo de todas las asignaturas que están viendo. Los que no van al modular solamente será obligaciones. Eh, Adicional a eso, vamos a tener 2 exámenes orales de un 20% cada uno. Uno se realizará el 6 de abril, que es después de Semana Santa, y el otro se realizará el 18 de mayo, que es la penúltima semana de antes de acabar del modular. Acá digo algo que se me ha olvidado. Antes se había acostumbrado a que los alumnos se les dejaba libres la última semana antes del modular. Esa costumbre es como su nombre lo dice, una costumbre, pero no es algo que esté regulado ni que sea obligatorio. Esa semana se daba con la finalidad de que se dedicaran a estudiar los casos para modular. Este semestre, esa semana no se va a dar. ¿Por qué? Porque ustedes para eso se les van a entregar los casos con 2 meses de anticipación y van a tener todo ese tiempo para resolver los casos. Entonces ustedes van a ir resolviendo esos casos eh, y van a tener todo el tiempo suficiente. Por eso la semana antes del modular van a estar en exámenes finales o incluso recibiendo clases finales en ese caso. Y el otro 30% es el ponderado de todas las actividades o formularios de Google Forms que hagamos en el semestre, que pueden rondar más o menos un número de 10. Entonces, hago una claridad acá. Esas actividades se van volviendo un poco más complejas a medida que vamos a ir avanzando, porque como son acumulativas, pues cada vez se van mezclando más y más temas en las actividades. Los que ya han visto clase conmigo saben que los casos son, no digamos que cascarudos, pero son casos de analizar muy bien, de ir al detalle. Y en el examen oral, se me olvidó decir algo, yo les voy a entregar un banco de preguntas y no me salgo del banco de preguntas. Entonces, examen oral, si es un examen oral conceptual. Examen oral, 2 preguntas del banco de preguntas, preguntas de, dígame qué es esto, punto, me lo explica. Dígame que es una obligación solidaria, me lo explica. Dígame que es un cuasicontrato, me lo explica y ya. Es la forma de ese examen. Y el banco de preguntas se los voy a enviar también hoy mismo con la finalidad de que ustedes, a medida que van avanzando las clases, pues vayan resolviendo las preguntas del banco de preguntas, van ahorrando tiempo y van construyendo sus respuestas. Eh, Porque el banco de preguntas va en el orden que vamos viendo los temas. Por lo general, lo que yo he hecho es que esos exámenes orales los hago con una aplicación que escoge al azar del banco de preguntas la pregunta que sea. Lo hago de esa forma para evitar que después digan es que usted me tiró a mí muy duro, al otro sí le pregunto fácil, sino que sea algo muy objetivo en este caso. Entonces esa es la forma de evaluar. ¿Hasta ahí soy claro o hay alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no, señor, muchas gracias. Vale. Después no me empiecen a decir, venga, profe, ¿cómo usted va a evaluar? ¿Cuándo es que es el examen o algo? Porque ahí están los correos. Ahora, una recomendación. Yo mando correos, unas pastorales explicando absolutamente todo. Entonces, por favor, lean los correos antes de venirme a preguntar lo que ya dice el correo. O sea, yo en el correo ya exagero de ir al detalle, pero es con la finalidad de que ustedes tengan todo claro.
Listo. Entonces ahí tienen ese punto claro. Otra aclaración, teniendo en cuenta el horario en el que tenemos clase, yo creería que podemos iniciar por ahí a las 2:10 y yo creo que sí es necesario, en el caso de ustedes, siempre hacer una pausa, porque es que estamos en una hora que es un poquito, o no es un poquito, es muy pesada, eh, es una hora somnolienta, entonces yo creo que sí es necesario hacer una pausa, levantarse, no sé, ir al baño, tomarse un vaso de agua o algo y esto, descansar. No obstante, ustedes tienen clase, o sea, en este momento vienen de haber visto clase en la mañana o no. Personalmente Sí, sí. señor, de Señor, 9 a 12. ¿Qué clase vieron esta mañana? Procesal civil. Procesal civil. derecho. Con Manuel, ¿sí? Sí, señor. Ok. Después de esta, ¿tienen otra materia hoy? No, señor. ¿No? Ok. No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Listo. Entonces sí, sí, yo creo que es necesario hacerlo así porque siempre uno está un poco cansado. Yo también vengo a dar clase toda la mañana, entonces siempre el agotamiento se marca. Entonces yo creo que hacemos una pausa. La pausa puede ser generosa o puede ser corta, dependiendo de cómo vayamos, del tema, de muchas cosas. Puede que en algún momento no hagamos pausa, sino que sigamos de largo y acabemos antes. Hoy yo creo que eh, vamos a acabar un poco antes, pero vamos a empezar a ver ya un tema relacionado con la materia. Esto, dice, dudas hasta el momento. ¿Ninguna? No, profe, todo claro. Profe, ¿Sí? los casos cada semana van a ser en Google Form, pero ¿por dónde entramos? ¿Por Moodle o No, no, por qué parte? Moodle no, en Moodle no vamos a hacer nada. Los formularios, yo siempre les van a llegar al correo. Entonces siempre les va a llegar un correo diciéndole que te invitan a llenar un formulario, tú lo abres y tienes que estar en tu correo institucional, ahí entras y ahí lo diligencias. Es como una encuesta. Ah, vale, profe, gracias. Profe, Ahí está. profe, ¿y Cuénteme. hay tiempo límite para la solución de los casos semanalmente? Ustedes no están escuchando. ¿Qué dijimos al respecto? Hasta el domingo. Hasta el Hasta el domingo. domingo solucionar. Entonces, hay tiempo suficiente. Hay tiempo más de sobra que de sobra para resolver eso. Entonces, la idea es que yo les envío, yo les soy honesto con algo. Lo ideal sería que yo se los envíe y lo solucionen de una vez. Pero alguna vez hice eso y todos empiezan que se me cayó el internet, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces, yo no me voy a complicar la vida. Yo les envío el formulario. Incluso me parece que hasta no sobra el que no lo haga, sino le den la respuesta. Pero me parece que cuando ustedes lo resuelven también hablándose entre sí, están estudiando. Entonces, digamos, yo cojo con Natalia, Carlos y los llamo y le digo, venga, ¿usted cree que esto está bien, está mal? Es que yo estoy convencido que es esto. Y lo empiezan a discutir. Eso es una forma de estudiar que es buena, que genera también conocimiento. Entonces, yo se los dejo. Lógicamente, no son tampoco tan fáciles, son a veces complejos. Y Carlos, que de pronto vio clase conmigo, sabe, y hay algunos que yo me pongo muy creativo, entonces son enredados. Les voy a mostrar a cada uno para que de pronto me entiendan. Valga la pena hacer estas recomendaciones también. Si yo les envío eso hoy y está abierto hasta el domingo, y usted el domingo lo hace media hora antes de las 12 y se le cae el internet, lo siento mucho. O sea, eso ya, porque siempre no sobra el que viene con esa excusa. Pero si, pero si ya usted lo empieza a trabajar desde antes, es más, hay muchos alumnos que desde el mismo día ya resuelven, porque es que lo resuelven con lo visto en clase. Entonces ponen muy bien cuidado en clase y inmediatamente entran a resolverlo. Entonces, esperen, acá les muestro. Mm,
por ejemplo, acá les voy a mostrar uno. Entonces, Natalia que me preguntaba, entonces a ti te va a llegar un correo donde te invita a resolver un cuestionario y una vez tú le das, te va a salir el cuestionario. Entonces ahí te va a salir y te van a salir, este tiene preguntas tipo un caso acá. Pasa que ahorita solo voy a hacer casos porque lo conceptual lo voy a evaluar en, en el examen oral. Perdón un segundo que me está cargando acá. Una recomendación. Ojo, si van a hacer trampa, no se dejen pillar. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces me llega resuelto el caso, por ejemplo, el caso de Carlos me llega solucionado, pero desde el correo del hermano. Entonces yo digo, venga, o sea, o es Carlos, o es el hermano, o el hermano le está haciendo el trabajo a Carlos. Entonces ahí podemos tener problemas. Entonces tengan mucho cuidado de fijarse. Si ustedes se fijan acá en el costado, ahí les estoy presentando en el costado superior derecho, ahí aparece cuál es el usuario que está conectado. Entonces miren, por lo menos acá está el caso. Entonces el caso dice Ñerito Flow, un cantante que compró un carro, que no sé qué. Ahí está el casito y ahí vienen las preguntas. Entonces las preguntas son casuísticas. Dice, frente a la oferta que realizó la empresa tal, Ñerito Flow la tenía que aceptar inmediatamente dentro del siguiente mes, en el término de la distancia, cuando le envió el email, en los 5 días. Son preguntas de análisis. Que así va a ser el modular. Entonces en el modular la idea es que ustedes tienen el caso y yo le diga, venga, ¿ahí esa oferta es válida o es inválida? Esa es la pregunta que uno le va a hacer. Si ustedes empiezan a contestar diciendo, profe, lo que pasa es que la oferta es un acto que no sé qué, me está dando una definición, yo no necesito que me defina, yo necesito que me resuelva. Entonces, así es como van a ser los cuestionarios en ese caso. ¿Ok? ¿Es claro, Natalia? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Entonces ahí van a ir. Es sencillo de diligenciar. Incluso por eso me gusta utilizar más Google Form, porque con Moodle he tenido inconvenientes y cuando empiezo a recibir 10.000 correos de ustedes, nos empieza a enloquecer un poco también. Entonces prefiero manejarlo por acá. Me preguntan en el chat que si voy a crear un grupo de WhatsApp. Si ustedes quieren crearlo, créenlo para ustedes, pero a mí no me metan. Mi tranquilidad es muy valiosa y yo no voy a estar un sábado, un domingo, a toda hora poniéndole cuidado a un grupo de WhatsApp. Entonces, mi comunicación siempre es a través de correo electrónico. Entonces, yo les envío el correo electrónico. Si tienen algún problema, me mandan un correo electrónico. Yo suelo contestar rápido. Y ese es el medio de comunicación con ustedes en ese caso. No suelo utilizar monitor, no lo veo necesario. Entonces no creo que lo maneje de esa manera. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Listo, perfecto. Ok, ¿qué otra cosa vale la pena antes de dar mi mención? Yo creo que ahí están todos los temas. Ok, entonces, si ustedes quieren, lo que podemos hacer en este momento, presentación de la materia y ya vamos a entrar ya a dar clase de la materia. Podemos hacer una pausa, faltan 5 minutos, faltan 7 minutos para las 3, entonces podemos hacer una pausa hasta las 3:10 para que sean 15 minutos larguitos. Y a las 3:10 arrancamos y yo creo que vamos a acabar. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, a crear una pausa, busquen un café. Yo voy a buscar un café también y ya hablamos. Listo, doctor.
Listo. Seguimos. ¿Se escucha? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, antes de empezar, una pregunta. He querido preguntar esto hoy varias veces y no lo he preguntado. Hasta me da pena de pronto, como dicen, algo goloso porque estoy desactualizado, no sé. Pero le pregunto a Estefanía Sánchez, ¿me escucha? Sí, señor. Estefanía, una pregunta, es que hoy le he visto, es una bobada, pero hoy le he visto, entre ayer y hoy le he visto a varios alumnas, el mismo logo que tú tienes ahí, como esos tres rombos morados y la letra. ¿Eso tiene algún significado o algo? Realmente no sé, pero se lo he visto a harta Ah, gente. sí, es que es el logo del Comité de Mujeres de la Universidad de Ibagué. Entonces yo hago parte de Ah, él. con Entonces razón. cada una pues tiene su propio, digamos, su propio diseño con su inicial. Sí, es que lo he visto hoy varias veces Dime. y pues como hoy lo he visto varias veces, Ajá. entonces uno normalmente, pues uno viendo caras, uno se socializa con la gente y acá como uno no ve caras, uno ve las imágenes que ustedes tienen. Sí, Y esta sí. mañana yo vi a varias personas con la misma imagen y tenía la duda de qué significaba. Pero pues ya me queda resuelta la duda. Muchas gracias. Listo. Vale. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a arrancar en materia. Como quien diría, ya vamos a arrancar ahora sí en materia. Ya les voy a compartir la presentación y empezamos. Mm, Listo, ya se ve la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Listo, perfecto. Bueno, ok, entonces. Acorde pues con lo que veníamos hablando, ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar algunos temas hoy del derecho civil en general y pues entraremos ya a hablar del derecho de obligaciones en concreto. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, inmediatamente me la pregunta, no hay ningún problema. Si alguien quiere opinar, hacer un aporte, contradecirme, no hay ningún inconveniente, que yo estoy plenamente abierto a eso. No tengo problema con una situación de eso. Antes, al contrario, me gusta que ustedes esto intervengan en clase. Ok, entonces, obligaciones, les decía, este semestre ustedes van a ver, especialmente nos van a dedicar a ver el Código Civil en sus libros y cada uno tema de los que trabajan los libros del Código Civil. Sin embargo, antes de que entremos a hablar del Código Civil, a mí sí me hace que es importante que hablemos algo relacionado con un aspecto histórico, pero ojo, no voy a hablarles de historia así en detalle de una historia compleja, sino quiero que hablemos de la historia del Código Civil todo este semestre. Entonces, ustedes tienen un código en sus manos, que es una ley que tiene más casi 200 años y podríamos decir que incluso tiene siglos, no uno ni dos, sino muchos siglos. Y ya vamos a explicar por qué.
Y esa explicación me gusta hacerla para que ustedes empiecen como a acoplarse a lo que es el derecho privado y como a la forma en que el derecho privado funciona y se ha creado. El derecho público es un derecho mucho más joven. El derecho público es más como de la Revolución Francesa hacia acá. Y adicional a eso, las codificaciones que tenemos son códigos nuevos, son códigos, el CEPAC es del 2011, o estoy equivocado, ustedes que deben de ver CEPAC, Sí, señor, de creo que es ley 2011. 1438, 1437. 1438, eso. Entonces, es joven, el Código General de Proceso también es joven, es del 2012. Si ustedes miran, la gran mayoría de codificaciones son del 2000 hacia acá. En cambio, si ustedes miran el Código Civil, les va a aparecer que es de 1887, pero van a ver que ratifica una ley que es mucho más antigua. O sea que tenemos un código de casi 200 años. Y si miran el Código Mercantil, es de creo que el 71, de 1971. Entonces son codificaciones bastante antiguas, por eso quiero que tengamos como un pequeño precedente histórico para que ustedes sepan de dónde viene eso, en ese sentido. Entonces, para eso es bueno también hacer claridad de varias cosas. La primera es que nuestro sistema jurídico en derecho privado viene de la tradición romanística. No es un derecho privado que venga de una tradición distinta. De pronto puede traer algo de los griegos, pero tiene más que todo una tradición romanística. Y el derecho privado que nosotros tenemos, pues proviene de lo que se conoce como el civil law o el derecho continental europeo, más no como otras tradiciones como por ejemplo el common law o el derecho anglosajón. Nuestra historia jurídica tiene más del derecho romano que de otros lugares. En ese sentido, entonces hay que aclarar varias cosas. Recuerden, vamos a hablar de la historia como más de cómo se formó el Código Civil. Igual es un barrido muy rápido. Entonces, en ese sentido, debemos mencionar que Roma y todo el Imperio Romano más o menos creció entre el siglo I antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Y en Roma, como era una sociedad muy cercana a las dinámicas negociales, a los contratos, era una sociedad muy comercial, pues eso dio lugar a que se desarrollaran muchas figuras jurídicas del derecho privado, que desde ya digo, siguen hoy en día existiendo de la misma forma como existieron en Roma, igualitas. Si ustedes van y miran, hay muchas figuras, una gran mayoría, que existen igual que como existían en Roma. Y es que la civilización romana, pues, fue algo bastante avanzado, digámoslo. Por ejemplo, uno no cree y hay antecedentes en Roma de lo que hoy en día es el pico y placa. Vean que hoy en día el pico y placa es algo muy reciente, pero en Roma habían algunas disposiciones normativas que restringían la circulación por ciertas calles para evitar congestiones, porque Roma era una ciudad como muy atiborrada de personas, que confluía mucha gente. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente no habían carros, pero sí habían carruajes, y si habían, por ejemplo, pasaba alguna persona con sus esclavos, cargándolo así sobre los hombros, como se ve en las películas, y se empezaron a generar restricciones en ese sentido. Entonces vean que muchas figuras de la civilización romana hoy en día se regulan como estaban reguladas en Roma. Es decir, no hay tampoco muchas cosas que innovar, allá ya habían sido previstas. Lo que se hizo fue desarrollarlas o darle la misma solución que le dieron durante este tiempo que creció el Imperio Romano. Se desarrolló lo que se conoce como el Jus Civilis y el Jus Gentium, de hecho, aplicado a los extranjeros
Entonces, en ese sentido, digamos que había como una división normativa en Roma en la que había una ley aplicable solamente para los romanos y había otra ley aplicable solamente para los extranjeros, lógicamente buscando favorecer a los romanos. No obstante, vale la pena aclarar que en Roma, pese a existir estas normativas, en Roma en sí no existían reglas generales aplicables a los casos, como existen hoy en día. Es decir, hoy en día tenemos una regulación legal del contrato de compraventa y todos los casos del contrato de compraventa se rigen por esa ley. En Roma no era así. En Roma en ese momento no existían esas disposiciones, sino que los ciudadanos romanos, cuando tenían un problema y ejercían su derecho, acudían donde el pretor, y el pretor, que era como el jurista, entraba a analizar caso concreto y solucionaba el caso concreto. Por eso, en el caso de los romanos, no se creaban leyes generales para todo el mundo, sino que cada caso concreto se solucionaba de una u otra forma. Finaliza, digamos que el Imperio Romano sobre el siglo V después de Cristo, y pese a la caída del imperio, en materia de derecho privado queda algo muy importante, que es el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, algunos creen que es un código, pero no es un código, sino que es una recopilación que hace Justiniano de todas las costumbres jurídicas llevadas a cabo en Roma. Es decir, si usted mira el Corpus Juris Civilis, usted no va a encontrar una estructura normativa o legal, sino que simplemente va a encontrar casos y casos concretos que fueron solucionados en Roma. Entonces va a encontrar allá donde dice que un señor fue donde el pretor y el pretor analizó el caso de una casa o un bien inmueble donde un intruso se metió y con el paso del tiempo se creía el dueño y miraron cómo lo solucionaron. O en el caso de una persona que realizó un contrato y pese a que realizó el contrato no pagó, entonces se miraba cómo solucionaban los casos. Eso es el Corpus Juris Civilis. Después de la caída del Imperio Romano y con ese Corpus Juris Civilis entra lo que se conoce como la época medieval o el medioevo, que va más o menos del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Y esa época medieval es donde se da lo que se conoce como el derecho intermedio. Y el derecho intermedio está muy influenciado por lo que es los canonistas, los naturalistas y otras corrientes jurídicas y teóricas y filosóficas que se dan en ese tiempo, pero que tienen una gran importancia dentro del derecho privado. Y es que durante la época medieval, durante esos siglos, se dan lo que se conocen como los glosadores y los post se dedicaron a revisar los juris civiles y a desarrollar casos concretos. Entonces ellos cogen, estudian el corpus juris civiles y empiezan a identificar cómo se deben de solucionar los problemas y crean unas reglas más generales, lo cual desencadena posteriormente en las codificaciones, más o menos hacia el siglo XV, XVI, o cuando se crea por lo menos el Código de Napoleón. Entonces en ese evento, cuando ya se obtiene el Código Napoleónico o el Código de Napoleón, es uno de los inicios en las codificaciones en materia de derecho privado, en ese caso. Entonces es muy importante esa codificación porque también es un insumo bastante grande para lo que hoy en día tenemos como nuestro Código Civil, en ese caso. Código de Napoleón, que también pues, fue influenciado por el Corpus Juris Civilis. ¿Soy claro hasta este momento? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, listo.
No se me vayan a dormir, yo sé que es difícil, pero tranquilos que es una historia muy breve. Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, hay un momento muy importante que está relacionado con el descubrimiento de América. Entonces, cuando se descubre América, eso tiene una incidencia muy fuerte en materia jurídica, porque cuando los españoles llegan a Colombia y conquistan, colonizan, pues inmediatamente ellos traen sus propias reglas. Y ustedes saben que también los colonizadores venían con fines comerciales y traían pues algunas reglas que fueron impuestas a los aborígenes, pero traían sus codificaciones. Y entonces hace importante hablar de dos periodos diferentes, desde el descubrimiento de América hasta 1873, que nace nuestro código, y de 1873 hasta el día de hoy. Son dos, digamos, dos momentos cruciales en ese evento. Entonces, desde el descubrimiento de América, cuando se da el descubrimiento de América, regía una legislación que se llamaba la legislación de Indias, y era la legislación que el reino español tenía para sus colonias. Es de esas leyes españolas o castellanas, como se llamaban, que estaban inspiradas en las 7 partidas. ¿Qué eran las 7 partidas? Era un cuerpo normativo que se creó en España más o menos en el siglo XIII y que, como su nombre lo dice, eran 7 grandes partes, de las cuales eh, casi todas se dedicaban al derecho civil, la gran mayoría. Entonces, en ese sentido, tenemos que las leyes de Indias influyeron mucho en el tráfico comercial en ese tiempo en Colombia. Y entonces se legislaba o se regulaba todo como lo tenían las leyes de Indias. Posterior a eso, los españoles hacia el siglo XVI trajeron lo que se llama la novísima recopilación, que era una obra normativa después por otro tipo de reinado, y fue la que empezaron a imponer en el caso de nosotros. ¿Qué sucede posteriormente? Nos regía eso, pero llega un momento muy importante que es el grito de independencia. Entonces ustedes saben que a partir del momento en que se grita la independencia, pues independizarse es no tener nada que lo sujeta a uno con el reino español. Y pues, ¿qué más sujeción que estar sometido a las leyes del reino español? Entonces, uno de los grandes pilares de normas o las propias leyes de nosotros. De esa forma, se empezaron a crear comisiones redactoras de los códigos, de las diferentes codificaciones, pero digamos que también hubo a generarse, digamos, discordias o algunos problemas entre los mismos próceres de la patria, entre Santander, Francisco Pablo Santander, entre Simón Bolívar y todos estos, y eso hizo que esas codificaciones no tuvieran un desarrollo como el que se esperaba y no se adaptara rápidamente a una codificación. Es decir, se tenía que las codificaciones españolas eran algo caóticas, no se querían, y se quería adoptar una codificación propia, pero esas comisiones, digamos que no tuvieron tanto, no prosperaron tanto por la disolución especialmente de la Gran Colombia. Entonces, la Gran Colombia se disuelve más o menos en 1830 y eso deja sin efectos esos trabajos de disolución. ¿Qué sucede? Paralelamente a esto, más o menos, tenemos que en Chile, a través de alguien que es más un humano, que se llama Andrés Bello, que no es chileno, sino es venezolano, sino que desarrolla su obra en Chile, es uno de los grandes codificadores latinoamericanos. Andrés Bello empieza a trabajar en la formación de un nuevo Código Civil. Y en ese sentido, Andrés Bello desarrolla el Código Civil chileno, que lo empieza a trabajar más o menos desde 1840,
y lo termina lo termina en 1852, adaptándose como ley en Chile en 1855, el Código Civil chileno. Ese Código Civil chileno está nutrido por el Código Civil francés, el Código Napoleón, y lógicamente por el Corpus Juris Civilis. Tiene una gran influencia. Sin embargo, allá se hizo eso, y teniendo en cuenta pues acá todo el inconveniente que se presentaba porque se disuelve la Gran Colombia, en ese momento éramos un estado federal, y al ser un estado federal, pues estaban los estados de Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Santander, Panamá, lo que hoy en día se conocen como departamentos, y el estado de Santander, ustedes que vienen de ver público y conocieron que es un estado federado y todo eso, el estado de Santander saca un código civil, pero resulta que el código civil del estado de Santander es prácticamente una copia, una reproducción del Código Civil chileno. O sea que en 1958 el Estado de Santander replica el Código Civil chileno. Y ese Código Civil chileno, en 1873, por adopción de Manuel Murillo Toro en ese momento como presidente, se señala que el Código Civil de Santander va a ser el Código Civil de todo el Estado en ese momento. En 1886 se cambia la Constitución, y al cambiarse la Constitución en 1886 se crea, perdón, al cambiarse la Constitución en 1886 se ratifica en el año 87, si mal no estoy, a través de la Ley 53 del 87, ese Código Civil. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 87, por el cambio de constitución, se ratifica el código del 73, que es el que se tomó del 58, que a su vez es la copia del chileno, que viene siendo trabajado de 1840. ¿Qué quiere decir con todo eso que estoy diciendo? Que tenemos un código sumamente antiguo, de hace casi 200 años. Y lógico, un código que está sumamente influenciado por el Corpus Juris Civilis. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente lo que tenemos en nuestra codificación civil y lo que ustedes van a aprender este semestre, ya todo estaba en el derecho romano. O sea, vamos a aprender cosas que ya fueron creadas desde antes de Cristo. ¿Me hago entender ahí en ese caso? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. ¿sí? Ok, listo. ¿Qué sucede con todo lo que acabé de mencionar? Pues de que realmente los grandes cambios que se han dado al Código Civil que tenemos hoy en día se dieron después del 91 con la Constitución de 1991, porque cambia el Estado a un Estado social de derecho. Ustedes ya tienen muy claro y vienen trabajando hace rato sobre eso. Y al cambiar al Estado social de derecho, la Constitución hace que se den muchas modificaciones en el Código Civil, especialmente por vía de inconstitucionalidad. Entonces van a encontrar que hay muchas normas del Código Civil que han tenido análisis de constitucionalidad y han sufrido cambios. Lógicamente, pues al ser un código tan antiguo, van a haber una connotación machista en ese código que ya cambió. Lógicamente, por eso es el debate frente al tema del matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia está regulado en el Código Civil con una visión de hace 200 años. Y el aceptar un matrimonio homosexual o una adopción de niños por parejas homosexuales choca con esa ley, pero no porque sea malo, sino porque la ley es muy antigua. Eso a través de vía constitucional hoy se ha permitido lo que se permite, porque hay que adaptar o hay que actualizar ese código. Después del 91 al día de hoy han existido varios intentos por unificar el Código Civil y unificarlo con el Código de Comercio y crear una nueva codificación. Incluso en la actualidad hay un proyecto de código que está siendo
trabajado en el Congreso, no se sabe si vaya a salir o no vaya a salir antes. Es posible, suena feo lo que les voy a decir, pero es posible que lo que ustedes aprendan este semestre en unos pocos años cambie, porque cambie el Código Civil y debe ser un nuevo Código Civil. Pero pues realmente por eso uno enseña la base, porque la base yo creo que no va a cambiar. Se cambiarán algunas disposiciones, pero la base sigue siendo la misma en ese caso. Entonces vean que esa es la historia que les quería contar en relación con el Código Civil, en ese caso. Ok. Ahorita les va a tocar otra parte de historia, pero va a ser un salto de tema. Entonces ya explicándoles eso del Código Civil, quisiera explicarles algo también adicional relacionado con lo que son los derechos y especialmente la teoría de los derechos subjetivos, en este caso. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden, pregunten si tienen dudas. O ninguna. Yo siento que todos están durmiendo y el único que está hablando es uno. ¿Me escuchan o no? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Ok. Entonces, les agradezco realmente a los que compartan su cámara. Crean que para uno es demasiado frustrante como profesor el hablar y el hablar y no saber si realmente hay alguien atrás o algo. Ok, muchas gracias. Entonces, tranquilos que la parte histórica solamente es hoy. Y ahorita ya vamos a ver parte de tema y en adelante nos vamos a ir con tema y tema y tema de fondo. Entonces, ustedes les va a pasar y les seguirá pasando que semestre a semestre se vayan a preguntar o se vayan a hacer consultas, digamos, relacionadas con indagar sobre qué es el derecho. Entonces, uno desde el primer semestre le dice qué es el derecho y pareciera que fuera frase de cajón de todos los profesores que semestre a semestre vuelven y le dicen a uno qué es el derecho. Y uno recita como loro lo que le enseñaron de que el derecho es un conjunto de normas armónicas que regulan una sociedad, etcétera, etcétera. Lo cual no está mal, está bien. Pero, digamos que el derecho hay que verlo desde dos ópticas, que es lo que me interesa que revisemos acá. Y es desde una óptica objetiva y desde una óptica subjetiva, para poder entrar a hablar de lo que es la teoría de los derechos subjetivos. Hago una aclaración previa. Hay varios fenómenos que se deben discutir, como es la justicia, la moralidad, la legalidad, que confluyen entre sí con lo que es el fenómeno del derecho. Se supone que el derecho busca la justicia. A uno le han enseñado que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero la justicia va un poquito más allá de eso. La justicia implica más como equidad aplicada al caso en concreto, y el derecho va más guiado como a hablar del arte de lo bueno y equitativo, por decirlo así. Pero ahí se generan muchos roces, porque es que hay cosas que son injustas, o a uno le parecen injustas, pero son totalmente legales, o que son inmorales, pero que son totalmente legales. ¿Y por qué pasa eso? Porque la moralidad y la justicia son dos conceptos subjetivos, es decir, son dos conceptos que cada persona los ve diferente. Es decir, para cada persona, algo que es moral, para otra persona puede ser inmoral. Para cada persona algo que resulta justo, para otra persona puede ser injusto. Y es que vivimos en el mundo de los sentimientos injustos. Uno podría decir acá, no es justo que con este calor, este sueño, estemos en clase, cuando uno podría estar durmiendo en un paseo. No es justo que yo sea chiquitico y otra persona sea alta. No es justo que yo sea flaco, el otro sea gordo. No es justo que yo no tenga plata, el otro tenga plata. Cosas así.
pero el sentimiento de justicia debe ir mirado más como a una aplicación al caso concreto. Por lo tanto, hago esta apreciación porque en el derecho privado, infortunadamente, muchas cosas no parecerán justas, sino parecerán completamente injustas. Y ustedes las van a ir viendo, pero son legales. Puede que de aquí a mañana cambien, y cambien en el sentido de que se vuelvan aparentemente justas porque se acomoden a lo que uno espera. Pero puede que no. Entonces les pongo ejemplos. Por ejemplo, ustedes lo van a aprender ese semestre. No es justo que una persona abusivamente invada un terreno que es de uno y con el tiempo el juez diga que esa persona ahora es el dueño. Entonces uno dice, venga, pero ¿cómo es justo que el derecho ampare al ampón, al que se quiere volver dueño de lo que no es de él? Pues así pasa. Eso se llama prescripción adquisitiva de dominio, lo van a aprender ustedes. Dos, otro ejemplo. No es justo que yo tengo mi pareja, voy a poner el ejemplo un poquito más feminista. No es justo, o machista, no sé, que yo llevo con mi esposa 10 años, yo soy un completo vago, ella se ha roto el lomo, creó un patrimonio de 1.000 millones de pesos y nos divorciamos porque yo me enamoro de otra persona y yo me llevo 500 millones de pesos en mi bolsillo y yo no aporto absolutamente nada y fui un vago. Entonces uno diría, eso no es justo. O algunos dirían, no, eso no es justo, no sé. Entonces, pero la ley lo permite. Otro ejemplo, la ley permite que yo realice un testamento y dentro de mi parte de libre disposición, digamos que tenga 4 hijos y les deja a mis 4 hijos una parte que es obligatoria para ellos, pero la parte de libre disposición se la deje toda a un hijo, de tal forma que de pronto pues un hijo va a recibir un 50-75%, perdón, como un, un ¿qué? Como un 10 y algo un 60 y algo por ciento de la herencia y los demás hijos van a recibir como ya 15, más o menos, o 13. Entonces uno dice, no es justo, o sea, deberíamos todos recibir por igual, pero la ley permite que yo proteja más a una persona que a la otra, en ese caso. Entonces, ese sentido de injusticia va ligado mucho en el derecho privado, lo van a notar ustedes. Es como el tema de decir que no es justo, o si es justo que una persona del mismo sexo se puedan casar. Ese tema va ahí muy discutido. Entonces, a lo que voy con esto es a decirle lo siguiente. Independiente de ese sentimiento de justicia o injusticia, en el derecho privado muchas cosas se rigen por lo que es legal, es decir, por la legalidad. Y toca actuar acorde a la legalidad, a lo que dice la norma. Hay forma de debatirlo, por inconstitucionalidad, por ir en contra de los derechos fundantes, de los principios fundantes del derecho, pero en términos generales pueden haber muchos sentimientos de injusticia. Entonces, en ese caso, es bueno que tengamos eso en claro. Ahí. Les decía yo que el derecho, entonces el derecho realmente lo que busca es crear seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es solucionar algunos problemas con reglas generales, dentro de lo cual las personas se pueden mover. Así las personas queden a gusto o no. Pero es seguridad jurídica. Yo les creo un marco dentro del cual usted se mueve. Pero puede que algunas personas no estén conformes, pero esa es la camisa de fuerza de la ley. Ahora, descendiendo a lo que les estaba mencionando, tenemos que que los derechos pueden ser vistos como derecho objetivo, y el derecho objetivo, pues cuando hablamos de derecho objetivo nos estamos refiriendo especialmente al conjunto de normas, pero hay algo más importante que el derecho objetivo y es el derecho subjetivo. ¿A qué hace referencia el derecho subjetivo? ¿Alguno recuerda?
Acá hace referencia al derecho subjetivo. Como la esfera interna del particular o de quien es titular de algún respectivo derecho, puede ser. Mm, va por ese lado, pero no propiamente se queda en lo interno. Antes lo contrario, se exterioriza completamente. ¿Alguna opinión adicional? Son como las facultades que tiene el ser humano que estaban protegidas por un ordenamiento jurídico. Sí, realmente conjugando las dos cosas que acaban de decir, muchas gracias. Un El ejemplo derecho, puede ser, digamos, yo tengo derecho a tener mi propio carro. sí, ok, Sería como un perfecto. derecho subjetivo. Cumplimiento de la norma. Es la defensa jurídica de los intereses propios. Ok, están bien, pero entonces digámoslo de una forma más coloquial. El derecho objetivo es un derecho estático, que es la norma escrita. En cambio, el derecho subjetivo es un derecho más vivo, más dinámico, y es el ejercicio de los derechos. Por eso retomo todo lo que ustedes han dicho, es la posibilidad, no, hay, decía en esfera interna, no es más de poder yo exteriorizar ese derecho y de poder reclamar la protección de ese derecho. Es más la facultad o la prerrogativa que yo tengo basado en ese derecho. Es poder decir, valga la redundancia, yo tengo derecho. Eso es el derecho subjetivo. Poder llevar a la práctica, al campo real, esos derechos. Por eso se habla de derechos subjetivos, no de derecho objetivo. Y por eso digo que es más importante, porque más que tener un derecho plasmado en una norma, lo importante es poder llevar a cabo y ejercer ese derecho. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque dentro de la teoría de los derechos subjetivos hay un derecho subjetivo que es el que nos vamos a dedicar a estudiar todo el semestre. Entonces por eso me estoy metiendo por este lado, para llegar a ese, como a ese punto al que quiero trabajar. Entonces, dentro de la teoría de los derechos subjetivos, lo que se habla es de la facultad prerrogativa que tiene el destinatario de la norma de poder hacer valer su derecho, de poder decir yo tengo el derecho y pues tiene que protegérmelo. Si entramos a mirar todos los derechos subjetivos, hay una gran clasificación de derechos en ese sentido. Voy a mencionar algunos para que los tengamos en mente. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de derechos subjetivos públicos o derechos subjetivos privados. ¿Cuáles son los derechos subjetivos públicos? Son aquellos que se ejercen o se hacen valer ante las autoridades públicas, ante el Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, el derecho al voto. Entonces, el derecho al voto es un derecho subjetivo público. Bueno, puede ser también privado si estamos hablando, por ejemplo, de una votación en una asamblea de una sociedad. Pero, por ejemplo, el derecho al voto, como el sufragio universal que conocemos, es un derecho subjetivo público. Y es la materialización de ese derecho de poder votar. El derecho a la libre administración de la justicia, el poder yo acceder a la justicia, ese es un derecho subjetivo también público. En ese caso, por lo menos el poder interponer una tutela, el poder interponer un derecho de petición, eso también puede ser visto como un derecho subjetivo público. Los derechos subjetivos privados son aquellos derechos que ya se hacen valer entre particulares, como por ejemplo el hecho de decir que, no sé, que Johan me debe un dinero y que yo tengo derecho a exigirle al que me pague ese dinero. Eso es un derecho privado, no lo solicita el Estado, sino a ese particular. El derecho a alimentos, el derecho que yo tengo de exigirle a mi padre que me dé alimentos, es un derecho subjetivo privado en ese evento. Pero vean que estamos hablando de la materialización o la exteriorización del derecho en ese sentido, en ese caso. Podemos ver otra clasificación, por ejemplo, tenemos derechos subjetivos absolutos y derechos subjetivos relativos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos absolutos y cuáles son los relativos? ¿En qué se diferencia esa clasificación? Generalmente esta clasificación
está relacionada con las personas que deben respetar ese derecho. Es decir, si estamos hablando de que un derecho debe ser respetado por todo el mundo, eso es un derecho absoluto. Todos tienen que respetar ese derecho. Ejemplo, los derechos fundamentales. Entonces, mi derecho a la vida, todo el mundo me lo tiene que respetar. O incluso descendiendo un poco a una materia que ustedes van a ver que se llama derecho de bienes, el derecho real. Los derechos reales, como el derecho real de propiedad, es un derecho absoluto. Todo el mundo tiene que respetarme la propiedad. Claro está que los derechos absolutos tienen excepciones en los cuales pueden sufrir limitaciones. No hay un absolutismo total hoy en día. En cambio, los derechos relativos son derechos que yo solamente puedo exigir frente a determinada persona, no frente a todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene que respetar el derecho, sino solamente determinada persona. Y estos van muy ligados al carácter particular o a los caracteres contractuales, en ese caso. Es decir, si a mí, Disculpe, digamos profesor. que, cuénteme. ¿Será que puede repetir lo de los relativos? Es que no logré entenderlo. Ok, retomo los dos, no hay problema. Entonces, en los absolutos son derechos que se pueden ejercer frente a todo el mundo debe respetarlos, en ese caso. Los relativos son derechos que solamente se pueden ejercer y hacer valer frente a ciertas personas o a determinadas personas, no frente a todo el mundo. Es decir, solamente implican la facultad de reclamar esos derechos frente a determinadas personas. Les pongo ejemplos. Es decir, en este momento, digamos, un ejemplo. Joel sí tiene un derecho de alimentos. ¿Frente a quién puede hacer valer ese derecho de alimentos? Frente a su padre, Exactamente, no lo puede hacer valer frente a todo el mundo. O sea, no le puede decir a todo el mundo, deme alimentos porque tiene un deber de alimentos. Recuerden que siempre que hablamos de un derecho, al otro puesto hay un deber, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de un derecho subjetivo relativo, implica que el deber de cumplimiento o de respeto frente a ese derecho es de una determinada persona. Entonces, Joel solamente le puede decir a su padre o a la persona que tenga el deber de alimentos, den alimentos, no a otra persona. Si digamos Joel adquiere un crédito con un banco, el banco solamente puede ejercer su derecho de cobro, ¿no?, frente a Joel. No le va a poder ejercer el derecho de cobro a cualquier persona, sino solamente a quien se obligó. En cambio, cuando hablamos de derechos absolutos, yo puedo reclamarle a todo el mundo que me respete ese derecho. Esa es la situación o diferenciación que pasa con este tipo de derechos. Eso es muy importante, ya lo vamos a mencionar ahorita, en relación con la clasificación de derechos reales y de derechos personales o de crédito, que son los que nos interesan acá, en ese evento. ¿Soy claro hasta el momento? Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, adicional a eso, pueden haber otros tipos. Pueden haber derechos subjetivos patrimoniales o extrapatrimoniales. ¿Cuál es la diferenciación? Pues que los derechos subjetivos patrimoniales, por lo general, tienen un contenido económico. Los extrapatrimoniales no. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho subjetivo extrapatrimonial, no tiene un contenido patrimonial. Pero, por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho que tiene un contenido netamente patrimonial o económico, en ese caso. O si ponemos otro ejemplo, el derecho que tiene la universidad, digamos, si alguien tiene ICETEX, el derecho que tiene el ICETEX a realizar el cobro del dinero que le prestó a ustedes para pagar la matrícula, es un derecho, además de que es un derecho relativo,
como lo hablamos ahorita, es un derecho patrimonial, porque es de contenido económico en ese evento. Entonces ahí tenemos también esa gran diferenciación. El derecho a alimentos, por ejemplo, el derecho a alimentos es un derecho de contenido económico. Págueme la cuotica de alimentos. Entonces es un derecho de contenido patrimonial. El derecho por lo menos al voto, ¿es de contenido patrimonial o extrapatrimonial? Extrapatrimonial. Extrapatrimonial. Ahí. Listo, perfecto. Esto es una introducción, tranquilos, por eso os digo. Hay otro tipo de derechos, como por lo menos los derechos humanos o fundamentales, que creo que ustedes han venido trabajándolos y hablando de ellos mucho en tercer y cuarto semestre. Entonces no me voy a referir mucho a ellos. Hay otros derechos que derivan solamente de la familia y se pueden hacer valer solamente dentro de la familia. Como por ejemplo el derecho a alimentos, como por ejemplo el derecho a adoptar, como por ejemplo el derecho a heredar. El derecho a heredar es un derecho que especialmente nace de los vínculos familiares. Entonces son derechos que se dan en ese sentido. Y tenemos también unos derechos que pueden ser de carácter singular o de carácter universal. Esto ustedes lo van a ir reforzando porque todo lo que les estoy diciendo va a tener algo que ver con los temas que van a ver en todas las materias más adelante. Ustedes van a darse cuenta que a medida que va avanzando este semestre, van a ir amarrando y amarrando cabos, como se dice coloquialmente, y van a ir entendiendo mucho mejor todos estos temas. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Los derechos subjetivos singulares son derechos que recaen sobre una cosa en concreto. Es decir, nosotros tenemos claro sobre qué recaen. Entonces, yo tengo derecho sobre el carro. Yo tengo derecho sobre ese celular. Yo tengo derecho sobre ese inmueble. Como son derechos está singularizado sobre qué recae el derecho. En cambio, los derechos universales son un poquito más extraños porque son unos derechos que son abstractos. ¿Qué quiere decir que sean abstractos? Que nosotros sabemos que existe el derecho, pero no sabemos propiamente sobre qué recae el derecho. No sé si alguien de los que ya vieron estas materias se acuerde de alguno y quiera darme un ejemplo. ¿Carlos se acuerda? ¿No? Ok. Los derechos, un ejemplo de un derecho universal, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, el derecho a heredar o el derecho a herencia. Todos tenemos un derecho a herencia, ¿no? Pero no sabemos qué vamos a heredar. Tenemos una expectativa, de pronto. De pronto uno dice, venga, pues mi papá tiene como platica, tiene estos bienes o algo. Pero ese derecho a heredar es un derecho que no sabemos qué contiene. La única forma de saber qué contiene es cuando la persona muere, se lleva a cabo la sucesión y se deje en claro qué corresponde. Antes de eso, el derecho es... Se puede colocar un ejemplo con lo que está sucediendo hoy en día con el tema de las vacunas. Todos tenemos un derecho a la vacuna, pero pues a ciertas personas, mejor dicho, nadie sabe aún a quién se los van a imponer o no. Pues vea que el ejemplo que usted pone es un ejemplo interesante, porque tenemos derecho a la salud, ¿cierto? Tenemos derecho a ser vacunados, pero no sabemos a qué tipo de procedimiento tenemos derecho, ni a qué tipo de vacuna, ni cuándo. Entonces puede que en este momento aplique el ejemplo muy bien, y es que tenemos un derecho, pero no sabemos exactamente sobre qué. Entonces es algo totalmente abstracto. Es más, puede que ese derecho recaiga sobre nada, porque nunca haya vacuna. O como les ponía, gracias por el ejemplo. Porque, por ejemplo, la herencia, puede que usted vea que su papá tiene muchos bienes y usted diga, uy, si mi papá se muere, chéverísimo, pues quedo montado. Y cuando su papá se muere, usted se da cuenta que su papá lo que tenía era más deudas que patrimonio, y primero se pagan las deudas y usted no hereda absolutamente nada. Es decir, su papá
Lo único que dejó fue deudas y problemas. Entonces, ¿tienen derecho a heredar? Sí, pero es algo universal, es algo abstracto. ¿Sobre qué va a heredar? No sabemos. Es otro ejemplo la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, ¿qué pasa? Usted tiene derecho a que cuando se divorcie o cuando se disuelva el matrimonio, se liquide la sociedad conyugal. Y yo tengo un derecho que se llaman unos gananciales sobre esa sociedad conyugal. Pero solo sé sobre qué van a recaer esos gananciales cuando uno se muera en ese tema. No, dice Laura que si la deuda muere con la persona, no propiamente. Pero tranquilos que eso lo vamos a ir aclarando. Porque ahí depende de la deuda o depende de la obligación, en ese caso. Pero no, tranquilos que ustedes, este semestre, por eso les digo, este semestre es muy curioso, porque en ese semestre ustedes van a romper muchos mitos. Y es porque como el derecho privado es un derecho tan de la vida cotidiana, ustedes van a empezarse a dar cuenta que la gente tiene muchos mitos que son falsos. Y la gente cree muchas cosas que en realidad no pasan, que jurídicamente son distintas. Entonces nosotros aprendemos a ver las cosas de una forma diferente porque entendemos jurídicamente cómo se dan. Entonces, por lo menos lo que me preguntaba ahorita Natalia, no. Si usted se muere, ¿qué es lo que pasa? Sus deudas no se extinguen, a no ser que sea un tipo de deudas, obligaciones que llaman intuito personae, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si yo me muero de aquí a mañana, quienes entran a heredar no son directamente los herederos, sino que para poder, digamos, repartir los bienes herenciales, antes de eso hay que pagar las deudas. Entonces, de una vez puede que antes de usted se lleve la plática a la DIAN, los bancos, y al final lo que sobra es lo que se le paga o se le entrega a los herederos, en ese sentido. Porque el acreedor no pierde con la muerte de la persona, pero tranquilos que eso lo van a ir, ¿cómo se dice? Lo van a ir ustedes precisando poco a poco, mejor dicho, en ese evento. Listo. Y hay otros derechos que se llaman los derechos reales y los derechos personales. Esos derechos reales y esos derechos personales son los que quiero que de pronto mencionemos acá en esta materia. Desde ya digo, los derechos reales están relacionados directamente con los bienes y ustedes se van a dedicar en bienes, en su materia que se llama bienes, a hablar de derechos reales casi que toda la materia. Es decir, esa materia más que bienes se debería llamar derechos reales. Y en obligaciones nos vamos a dedicar a hablar de los derechos personales o de crédito. Eso es a lo que nos vamos a dedicar. Por eso estoy como descendiendo de esa forma en esos temas para llegar a ese punto, en ese caso. ¿Qué pasa con esos dos tipos de derechos? Los derechos los derechos reales están regulados en el artículo 665 del Código Civil, y el artículo 665 nos dice que derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto de determinada persona, y adicional a eso nos dice, ahí lo hemos tenido en presentación, que los derechos reales son el de dominio, el de herencia, el de usufructo, el de uso de habitación, servidumbre, prenda, hipoteca. Ahí nos dice cuáles son. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos reales reúnen estas tres características. Primero, son absolutos, es decir, que se pueden hacer valer frente a cualquier persona. Segundo, los derechos reales, además de ser absolutos, son taxativos, aunque eso se discute. ¿Qué quiere decir con que sean taxativos? Pues que los derechos reales están en la ley claramente definidos cuáles son. Por eso ahí ustedes ven en el 665 que dice derechos reales son
propiedad, servidumbre, usufructo, tal y tal. Y ustedes van a ver cuando se defina cada uno de estos fenómenos que nos van a aprender en bienes, que cuando los define dicen, el usufructo es un derecho real, y va explicando eso. No voy a ahondar mucho porque eso lo van a ahondar en su materia de bienes. Y la otra característica que es muy importante es que cuando hablamos de derechos reales, son derechos que por lo general se ejercen sobre las cosas, sobre los bienes. Es decir, en ese evento, digamos que el derecho real implica una relación de una persona con una cosa, especialmente, porque sobre la cosa es que se ejerce ese derecho. En cambio, los derechos personales o de crédito, que son los que vamos a trabajar en esta materia, tienen unas características distintas. ¿Qué nos dice el 666? Dice que derechos reales, derechos personales de crédito, son aquellos que se pueden reclamar a ciertas personas por un hecho suyo, disposición de la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué características podemos desprender de esto? Que los derechos personales, a diferencia de los derechos reales, son relativos. ¿Qué quiere decir? Que solamente se pueden reclamar a cierta persona. Que implican obligaciones. Es decir, dan lugar al nacimiento de una obligación. Y que generan relaciones, recordemos lo que acabo de mencionar ahorita, no son relaciones entre personas y cosas, sino son relaciones solamente entre personas, especialmente entre esas personas que conocemos con el nombre de acreedor y deudor. En los derechos reales, generalmente la relación es entre una persona con un bien, con una cosa. En los derechos personales, la relación es entre sujetos, entre personas, que es entre el acreedor y el deudor. Y esos derechos son los que nos vamos a dedicar a estudiar este semestre. Entonces, este semestre nos vamos a dedicar juiciosamente a estudiar este tipo de derechos que son las obligaciones, en ese caso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O estamos claros? No, señor. ¿No? Claritos. ¿Cuál es el Hice toda esa artículo que explicación. habla de los derechos personales? Perdón. 666. 665 derechos reales, 666 derechos personales o de crédito, en ese caso. Por lo general, a medida que yo menciono artículos, se los voy copiando en la presentación para que queden ahí también grabados. La ventaja de grabar la clase es que quien no pueda asistir a la clase, quien tenga un problema técnico o de conexión o algo, la clase la puede ver después si la quiere ver. Eso no pasaba en la modalidad presencial. En la modalidad presencial, el que no iba a clase, ¿qué le tocaba hacer? Pues le tocaba pedir apuntes de un compañero. En cambio acá ustedes pueden ver la clase todas las veces que quieran, lo cual me parece que es algo pues a favor. Ok, entonces, dicho lo anterior, pues ya entramos en tema de lo que es obligaciones. Y pues vamos a cerrar con algo histórico para cerrar ahí. Pero es algo histórico, pero es algo actual. ¿Por qué digo que es algo histórico, pero es algo actual? Porque eso histórico es lo que hoy en día sigue aplicando prácticamente. Entonces ahí vale la pena que ustedes sepan que eso prácticamente es igual. Aunque pues lo que voy a explicar ahorita sí es muy diferente a la actualidad en ese caso. ¿Qué podemos señalar frente a la historia de las obligaciones que vienen desde el derecho romano? El término obligación deviene especialmente del término obligatio o obligare, que significa prácticamente atar, ligar algo. Por eso ligare, de ligar. Cuando hablamos de ligar, estamos hablando de amarrar algo. Entonces, adquirir
una obligación es prácticamente estar en torno a una ligadura, a una atadura en ese evento. Por eso suena algo de pronto a veces de burla, pero por eso le dicen a uno que si usted se casa, se amarra a eso. Entonces, uy, se amarró. ¿Pero por qué? Porque eso tiene un trasfondo jurídico y un trasfondo histórico, y es que la obligación o la obligatio viene derivada de ese significado que implica obligarse, amarrarse, atarse y pues tener el deber de cumplir con algo. Es un significado muy fuerte, un poder vinculante muy grande. Decir que yo adquiero una obligación es decir que yo tengo que cumplir como tal. Porque vamos a ver más adelante que hay cosas que no hay que cumplirlas, ¿no? Pero hay cosas que si yo adquiero la obligación, quedo amarrado. Y si quedo amarrado, ¿qué implica? Que mi acreedor puede exigirme forzosamente el cumplimiento de la obligación. Esa es la gran consecuencia. ¿Cómo me la exige forzosamente? Pues puede exigirme forzosamente bajo, acudiendo pues a medios judiciales. Es la forma en la que me lo puede exigir coercitivamente. Pero hagamos un poquito de memoria. ¿Qué pasaba en el derecho romano? El derecho romano tiene una connotación bastante fuerte, y es que en el derecho romano la obligatio generaba una ligadura, una atadura, una amarre tan fuerte que el que no cumplía podía ser sometido físicamente por su acreedor. Es decir, usted se hacía tan responsable de un deber, de una obligación, que si usted no cumplía, el acreedor podía ir y someterlo físicamente e incluso volverlo su esclavo. Entonces digamos que a mí Carlos me debe 100.000 pesos y no me los paga. Pues yo iba a la casa, sacaba un palito y lo cogía a palo y lo amarraba por ahí y lo volvía mi esclavo. Y no pasaba nada. Era totalmente permitido, lo cual pues hoy en día no se puede. Algunos dirán que ojalá se pudiera coger al que le dé plata y darle un poquito de palo a ver si paga, pero pues no se puede por obvias razones, ¿no? Creo que eso lo tenemos más que claro, que hoy en día no se puede llegar a eso. Eso también fue evolucionando en Roma. Entonces en Roma el acreedor acudía al domicilio del deudor, lo sometía físicamente, pero al final por más que se desahogara y que botara toda esa rabia porque no le han pagado, seguía sin que tuviera un pago. Es decir, no solucionaba el problema porque no le pagaban. Entonces en ese caso se empezó a permitir también que el acreedor pudiera garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, ojo, ya no con el sometimiento físico del deudor, sino ahora con el patrimonio del deudor, que es algo pues ya diferente. Es decir, yo ya no cojo a palo ni vuelvo esclavo a mi deudor, sino que lo que hago es que él me responda con su patrimonio y persigo su patrimonio, que es lo que se hace hoy en día. Hoy en día, si alguien no me cumple con una obligación, ¿yo qué hago? Forzosamente le exijo el cumplimiento y persigo su patrimonio. Todo esto lo vamos a ir redondeando. No se preocupen que todo esto lo vamos a ir redondeando y lo van a ir entendiendo a perfección a medida que vamos a ir avanzando. ¿Qué sucede entonces? Vean, esto hoy en día, si miramos el artículo 28 de la Constitución, por ejemplo, la parte final que nos dice, en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por las deudas. Entonces vea que eso es bastante fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el que es mala paga no se va para la cárcel. Y ahí de pronto yo junto esto con lo que me preguntaba Natalia hace un momento. Entonces Natalia me decía, el que se muere, si alguien se muere, mueren las deudas, yo le decía no, las deudas siguen. Lo que pasa es que las deudas siguen detrás del patrimonio del deudor. ¿Dónde está el problema?
cuando el deudor no tiene patrimonio con que respaldar el cumplimiento de las deudas. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa hoy en día? Si yo no pago, el acreedor puede perseguir mi patrimonio, embargarme mi casa, embargarme mi carro, mi sueldo, lo que sea. Pero si yo soy un pobre diablo, como dirían por ahí, que no tengo nada, no tengo sino ropa y eso, entonces, ¿qué sucede? Que nadie tampoco está obligado a lo imposible. Es decir, que si yo le presto, pongamos un ejemplo, perdónenme que ponga alguien el ejemplo, entonces si yo le presto a Hernán Mora, o a Hernán Esteban Mora le presto 10 millones de pesos y Hernán no me los paga, entonces yo puedo acudir al aparato judicial y demandarlo para que me pague. Pero empezamos a esculcarle y no tiene un peso, no tiene nada. O sea, es una persona que no tiene un solo peso. Lo siento mucho, no hay forma de cobrarle. Y en ese sentido, tampoco puedo cogerle y darle palo porque no estamos en la época de los romanos. A lo mucho puedo verlo por la calle y perdónenme lo que va a decir, y es gritarle HP. Es lo único que puedo hacer para desahogarme. Pero no lo va a poder cobrar. ¿Por qué? Porque no tiene con qué pagar, no tiene patrimonio con qué pagar. Sí, vean que eso puede sonar muy injusto. Y tampoco la gente diría, venga, pues si no paga, que vaya para la cárcel por mala paga, por ladrón, me robó la plata, lo que sea. Pues no, la Constitución en el artículo 28 dice que no hay prisión ni detención por ser mala paga. Y por una deuda alimentaria, cuando la persona también no tiene nada, ¿pasa lo mismo? Exactamente. No, gracias por la precisión. Hay unas excepciones, como cuando el incumplimiento de una deuda dineraria está tipificado como un delito, como por ejemplo la inasistencia alimentaria o como por ejemplo temas de impuestos. Que si yo también me hago loco con los impuestos y no pago ciertos temas de impuestos, hay cárcel por eso, o por la inasistencia alimentaria. En ese caso es diferente, porque está tipificado esa conducta como delictiva. Pero mientras no está tipificado eso, nada. O sea, en el Código Penal no dice el que no pague una letra de cambio, cárcel de tanto. Nada. Entonces, si yo no pago y no hay con qué pagar, lo siento. A no ser que, pues ya me voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero que no resulta tan absurdo, y es que me cobren los romanos, porque hoy en día hay quienes cobran al estilo de los romanos, como el gota a gota. Entonces, el gota a gota va y le prestas una cantidad de dinero, usted no le paga, y llega como los romanos a darle palo, ¿no? Y esas cosas a veces pasan. Pues eso es algo anómalo, no podría pasar de esa forma. Pero no me van a poder mandar para la cárcel y es que no me van a poder sacar plata donde no tengo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay quienes aprovechan de esa situación para esconder su patrimonio para no pagar. Eso lo van a ustedes ir viendo a medida que vamos allá avanzando. Entonces hay quienes se vuelven unos expertos en esconder su patrimonio. Entonces, digamos, yo soy el papá de Ginette, entonces yo soy mala paga, entonces cojo y le coloco el apartamento a nombre de Ginette para que si de aquí a mañana a mí me cobran, yo no tenga nada, es que me esculquen, no tengo un peso, pero el patrimonio está a nombre de otra persona. Eso igual se puede pelear desde lo jurídico y ustedes lo van a ir entendiendo a lo largo de este semestre, en este caso. Y finalmente, pues todo esto termina con una construcción de lo que es el concepto de obligación en Roma, que ese concepto de obligación es el concepto de obligación que tenemos hoy en día. Lógico, se ha actualizado un poco, pero es prácticamente el mismo concepto de obligación. Entonces, Justiniano en Roma determinó que obligación es, ahí está el latinajo, no se los voy a preguntar nunca, nunca los voy a hacer en un examen, venga, dígame cómo se decía en romano en la definición de obligación. No va a ser así de salvaje, pero sí necesito que tengan claro la traducción, que es, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe el derecho de nuestra ciudad. Acá está el gran significado de lo que es una obligación, y es un vínculo, una atadura que nos
genera ese constreñimiento, ese deber de tener que pagar, en ese caso. Es un peso a cuestas que tenemos de pagar, una presión bastante fuerte de pagar. Por eso dicen que es ese vínculo jurídico que constriñe a pagar, a cumplir con la obligación. Si quisiéramos ver un concepto más actualizado de obligación, podríamos ver este, hay muchos, pero podríamos hablar de este concepto. ¿Por qué les menciono este concepto? Pues es como una recapitulación de varias cosas. Y es que dice, la obligación es una relación o un vínculo jurídico, igual que lo decía el derecho romano, en cuya virtud una persona que se llama acreedor puede exigir a otra llamada deudor la realización de una conducta llamada prestación. Acá tenemos tres elementos muy importantes, que es vínculo jurídico, acreedor y deudor, y el concepto de prestación. Palabras más, palabras menos, esta materia va a girar en torno a eso, que son los elementos de la obligación. La obligación tiene tres tipos de elementos. Un elemento subjetivo, que son los sujetos que participan de la obligación, o sea, el acreedor y el deudor. Tiene un elemento objetivo, que es la prestación. Ya vamos a ver más adelante qué es eso. Y otro elemento jurídico, que es el vínculo juris, esa atadura que me genera el constreñimiento a cumplir. Entonces, en ese sentido, eso es lo que podemos entender como una obligación. La próxima clase, que vamos a ver los elementos, vamos a desarmar ese concepto y vamos a entender cada uno de sus elementos, y ahí vamos qué es una obligación. Luego, ya que tengamos claro qué es una obligación, ahí ya pasaremos a ver la clasificación de las obligaciones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? ¿O sí? ¿O? No, señor. No, señor. Ok. No, señor, todo claro. Listo. Entonces, dicho lo anterior, pues acabamos por hoy. Porque ya el tema que sigue, que es explicar los elementos de la obligación, me puede gastar 1 hora más. Entonces, prefiero dejarlo ahí y lo retomamos la próxima clase. Les voy a mandar hoy el plan de actividades remotas. Les voy a mandar una vez el banco de preguntas. Si quieren, les voy a compartir de una vez la presentación. Y también les voy a mandar de una vez la lectura de la otra semana, que es la lectura donde se explica todos estos temas de los elementos de la obligación. Yo no voy a hacer tampoco un salvaje de mandarles lecturas de 500 páginas de una semana para la otra. Pero pues tampoco esperen que les mande lecturas de una página. Les voy a mandar lecturas de 20, 30 páginas y pues que son manejables, que ustedes las leen. El tema es de ustedes. Si ustedes leen eso antes de la clase, créanme que entienden mucho más fácil de la clase y pues se va haciendo todo mucho más fácil en ese caso. Esta semana no haremos un formulario de Google. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es muy histórico. Ya a partir de la otra semana, que ya entramos a ver elementos, ya sí tendremos formulario de Google con el primer caso para solucionar. Entonces ahí quedaríamos de esa manera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Un placer. Un gusto. Listo, profe, gracias. Hola. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, que tengan feliz semana. Hasta luego, gracias. Hasta Profe, luego, muchísimas